El estreno de Pretty Woman en 1990 se convirtió en un triunfo cinematográfico monumental, catapultando a Julia Roberts al estrellato mundial y brindando a Richard Gere una de sus interpretaciones más legendarias. En la pantalla grande, la tensión romántica entre los dos protagonistas era totalmente palpable. El público estaba convencido de que la intensa conexión que presenciaban debía ser auténtica. Sin embargo, la realidad tras las cámaras era completamente distinta. Hoy, el actor de 75 años finalmente está revelando detalles sobre la verdadera dinámica durante la producción de la película. Si bien Gere siempre ha mantenido un tono cordial al hablar de esta querida comedia romántica, sus recientes e inesperadas revelaciones sobre su coprotagonista han tomado a todos por sorpresa. ¿Qué reveló exactamente el veterano actor? Analicemos en profundidad estos fascinantes detalles. Antes de alcanzar la fama internacional, ¿quién era Richard Gere? Su ascenso en la industria del entretenimiento no fue, sin duda, un fenómeno de la noche a la mañana. Más bien, floreció gracias a una dedicación incansable, una evolución artística y algunos giros inesperados. Nacido el 31 de agosto de 1949 en Filadelfia, Gere pasó sus años de formación en Syracuse, Nueva York, criado en un hogar metodista sencillo y muy unido. Su padre Homer se ganaba la vida en el sector de los seguros, pero albergaba la aspiración, aún sin cumplir, de dedicarse al ministerio, mientras que su madre Doris se dedicaba a la gestión del hogar. La familia cuenta con una profunda herencia estadounidense. Gere remonta su linaje directamente a notables viajeros del Mayflower como William Brewster y John Billington. Durante su juventud, la actuación no estaba entre sus planes. En cambio, destacó como un atleta excepcional y un consumado trompetista en la escuela secundaria North Syracuse Central. Su destreza física le valió una beca de gimnasia para la Universidad de Massachusetts Amherst, donde inicialmente estudió filosofía. Sin embargo, tras completar 2 años de estudio, el atractivo magnético del arte escénico resultó demasiado fuerte, lo que le llevó a abandonar los estudios. La incursión inicial de Gere en la actuación tuvo lugar en el teatro. En 1969, ya brillaba en el escenario en Rosencrantz y Guildenstern han muerto, a lo que siguió un papel en el efímero musical de rock de Broadway Soon. En 1973, consiguió un lugar en la producción londinense de Grease, mucho antes de que el musical se adaptara al cine. Un hito crucial en su carrera llegó en 1979 cuando interpretó valientemente a una víctima gay del Holocausto en la obra de teatro Bent. Esta valiente actuación le valió un amplio reconocimiento y un prestigioso premio Theatre World. Al pasar al cine a mediados de la década de 1970, Gere se enfrentó a algunos contratiempos iniciales, como ser reemplazado en The Lords of Flatbush tras un desacuerdo con Sylvester Stallone. Sin embargo, este obstáculo apenas frenó su impulso. Pronto consiguió un papel importante en Buscando al Señor Goodbar, 1977, seguido de una brillante actuación en Días del Cielo, 1978, de Terrence Malick. No obstante, fue su cautivadora interpretación en Gigoló Americano, 1980, la que consolidó oficialmente su estatus de estrella. La singular combinación de moda sofisticada y crudeza emocional de la película encapsuló a la perfección el atractivo cinematográfico de Gere, captando la atención de mujeres de todo el mundo. Oficial y Caballero, 1982, lo catapultó a un más alto en la estratosfera de Hollywood. La película se convirtió en un enorme éxito comercial y le valió a Gere su primera nominación al Globo de Oro. Durante el resto de la década de 1980, sus proyectos cinematográficos experimentaron diversos altibajos comerciales, pero él se mantuvo constantemente trabajando a la espera de su próximo gran éxito. Ese momento tan esperado llegó 2 veces en 1990.
primero con el intenso thriller policíaco Asuntos Internos y luego con Pretty Woman, donde compartió pantalla con Julia Roberts. La película se convirtió rápidamente en un clásico, lo que le valió a Gere otra nominación al Globo de Oro. El dúo dinámico volvería a trabajar junto en Novia a la fuga, 1999, demostrando que su poder combinado en taquilla seguía siendo increíblemente potente. A lo largo de la década de 1990, Gere interpretó una gama de personajes extraordinariamente diversa, pasando sin problemas del romántico Somersby al drama legal Miedo Primario. Incluso adoptó un convincente acento irlandés para interpretar a un excombatiente del IA en El Chacal. Su disposición a asumir riesgos creativos siempre dio sus frutos. A principios de la década de 2000, Gere estaba en la cima de su carrera. Solo en 2002 protagonizó 3 películas destacadas: Las profecías del hombre polilla, Infiel y Chicago. Esta última se alzó con el Oscar a la mejor película, mientras que Gere finalmente ganó un Globo de Oro por su actuación. Ese mismo año, la revista People le otorgó el título de El hombre más sexy del mundo. Desde estudiante de filosofía hasta artista de Broadway y galán de Hollywood, ha permanecido inolvidable e impredecible. Si bien sus fans lo reconocen por su encanto en pantalla, es su determinación y versatilidad lo que el público más admira. Mientras Richard Gere se convertía en una figura de renombre en Hollywood, Julia Roberts comenzaba a forjar su propio camino. Su trayectoria, sin embargo, tuvo un comienzo difícil. Nacida el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia, a las afueras de Atlanta, Julia era hija de Betty Lou y Walter Roberts, ambos actores y profesores. Su herencia es una mezcla de sueca, alemana, galesa, escocesa, irlandesa e inglesa. Su familia se desenvolvía en diversas tradiciones religiosas. Su padre era bautista, su madre católica, y Julia fue criada en la fe católica. Tiene un hermano mayor, Eric Roberts, también actor, una hermana mayor llamada Lisa, y una sobrina, Emma, que siguió la tradición familiar de la actuación. Julia también tenía una media hermana menor, Nancy Motes. Sus padres se conocieron actuando para las Fuerzas Armadas estadounidenses y posteriormente fundaron una escuela de actuación en Atlanta. Incluso instruyeron a Yolanda King, la hija de Martin Luther King Jr. Como la familia Roberts carecía de recursos en ese momento, Coretta Scott King pagó la factura del hospital cuando nació Julia, un pequeño gesto de bondad con un profundo significado. Sus padres se divorciaron en 1972, cuando Julia tenía 5 años. Ese mismo año, su madre se casó con Michael Motes, un hombre que Julia detestaba profundamente. Él estaba frecuentemente desempleado y era abusivo, lo que llevó a Julia a describir más tarde el matrimonio de su madre con él como un gran error. La pareja tuvo una hija, Nancy, quien falleció trágicamente en 2014. El padre biológico de Julia murió de cáncer cuando ella tenía solo 10 años. De niña, Julia no soñaba con ser actriz. En realidad quería ser veterinaria, pero la vida tenía otros planes. Tocaba el clarinete en la banda escolar y asistió a escuelas públicas en su ciudad natal. Tras graduarse en la preparatoria Campbell, se mudó a Nueva York para dedicarse a la actuación. Julia se unió a una agencia de modelos y comenzó a tomar clases de interpretación, iniciando así su camino para convertirse en una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Si bien su juventud estuvo marcada por altibajos, le brindó determinación y fortaleza. Los desafíos familiares que enfrentó contribuyeron a forjar la emoción y la pasión que transmite en sus personajes. Julia Roberts no alcanzó la fama por casualidad, se ganó su lugar paso a paso. Julia Roberts comenzó su carrera televisiva en 1987 interpretando a una joven sobreviviente de violación en un episodio de Crime Story. Un año después, debutó en el cine en la película Satisfaction de 1988, donde interpretó a una integrante de una banda junto a Justin Bateman y Liam Neeson.
Por esa época, filmó un papel minúsculo en Blood Red con su hermano, Eric. Sin embargo, esa película no se estrenó hasta 1989 y ella solo tuvo 2 palabras de diálogo. Ese mismo año, también apareció en un episodio de Miami Vice. Su primer gran éxito llegó con la comedia romántica independiente Mystic Pizza de 1988, donde interpretó a una adolescente lusoamericana que trabajaba en una pizzería. El público y la crítica no tardaron en darse cuenta. El célebre crítico Roger Ebert elogió su energía y belleza, afirmando que destacaba y prediciendo que la película sería recordada por lanzar a futuras estrellas. Después llegó la película de 1989, Magnolias de Acero, basada en la obra de teatro. Roberts interpretó a una joven diabética, actuando junto a titanes de la industria como Shirley MacLaine, Dolly Parton y Sally Field. Aunque supuso un gran salto, la experiencia fue todo un reto. El director Herbert Ross era conocido por su dureza, especialmente con Julia. Su compañera de reparto, Sally Field, confirmó más tarde que fue excepcionalmente duro con ella durante el rodaje. Aún así, Roberts brilló con luz propia en el papel, consiguiendo sus primeros grandes galardones. Un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto y su primera nominación al Oscar en la misma categoría. Pero fue Pretty Woman, de 1990, la película que convirtió a Julia Roberts en una superestrella. Interpretó a Vivian, una encantadora y resiliente trabajadora sexual que se enamora de un adinerado empresario interpretado por Richard Gere. Numerosas actrices destacadas, como Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald y Meg Ryan, habían rechazado el papel antes de que Julia lo consiguiera. Roberts ganó $300,000 por su actuación, que le valió un segundo Globo de Oro y otra nominación al Oscar, esta vez a Mejor Actriz. Pretty Woman batió récords de comedia romántica, recaudando más de $463 millones a nivel mundial. También nos regaló uno de los momentos de moda más icónicos de la historia del cine. El vestido rojo que lució Roberts sigue siendo un símbolo de estatus. El éxito de la película no solo la convirtió en un nombre conocido en todo el mundo, sino que la catapultó al estrellato cinematográfico. Entonces, ¿cómo consiguió Julia Roberts el papel? Pretty Woman no siempre estuvo destinada a ser la comedia romántica ligera que conocemos hoy. De hecho, se originó como un drama crudo y oscuro con un final mucho más sombrío. Julia inicialmente obtuvo el papel principal cuando el proyecto se titulaba 3000, en referencia a la cantidad de dinero que Vivian Ward recibió por una semana de compañía. Sin embargo, solo 3 días después de conseguir el papel, todo se vino abajo. Vestron Pictures, la productora que respaldaba la película, cerró abruptamente. En una entrevista de 2019 junto a Patricia Arquette, Roberts recordó que el pequeño estudio quebró durante el fin de semana, dejándola sin trabajo el lunes. Arquette, quien también había audicionado, describió el guión original como una película de arte seria y cruda con un final trágico. Estaba muy lejos del cuento de hadas que finalmente se desarrolló en la pantalla. Poco después, Disney compró los derechos del guión y el director Gary Marshall se unió al proyecto. Si bien consideró a otras actrices de renombre para el papel principal, eligió reunirse con Roberts por respeto, ya que ella ya había sido elegida una vez. Roberts explicó que, dado que Marshall era una gran persona, sintió que era justo conocerla. Esa reunión lo cambió todo. Marshall quedó completamente cautivado por Roberts y la película se reescribió por completo para resaltar sus puntos fuertes. El tono oscuro se descartó y se reemplazó por emoción, humor y encanto, cualidades que Roberts poseía naturalmente. Ella señaló que cambiaron por completo el concepto, transformándolo en algo perfectamente adecuado a su estilo. Al final, mantener a Julia Roberts en Pretty Woman fue una decisión brillante. Como Vivian declara en la película, elegir a cualquier otra actriz habría sido un gran error.
grande, enorme. La película que hoy tanto apreciamos no siempre fue un cuento de hadas romántico. Originalmente titulada 3000, era un drama serio y oscuro escrito por J. F. Lawton a finales de la década de 1980. La narrativa se centraba en la cruda realidad de las trabajadoras sexuales de Hollywood. Lawton se inspiró en películas como El último detalle, 1973, y Wall Street, 1987. En la versión inicial, no había un final feliz para Edward y Vivian. En lugar de que Edward subiera por una escalera de incendios para rescatar a Vivian y ella lo rescatara a él, el guión presentaba un final mucho más duro. Según Roberts, el final de 3000 mostraba a Edward arrojándola del coche, tirándole el dinero encima y marchándose, dejándola en un callejón sucio. La escena final mostraba a Vivian y a su amiga Kit en un autobús rumbo a Disneyland, con Vivian mirando fijamente por la ventana. Tras dirigir el drama de 1988, Beaches, Gary Marshall leyó el guión de Lawton y quedó intrigado. Lo interpretó como la historia de una mujer que deseaba cambiar su vida y lo conseguía. Sin embargo, Marshall tenía una visión distinta, imaginando algo más cercano a un cuento de hadas con un toque moderno. En una ocasión explicó que su concepto combinaba varios cuentos de hadas. Julia era Rapunzel, Richard Gere el príncipe encantador y Héctor Elizondo el hada madrina. Aunque no todos compartieron inicialmente esta visión, sin duda funcionó. A pesar del cambio de tono, varias escenas clave del guión de 3000 se mantuvieron en el montaje final. Entre estos momentos se incluían el desastroso viaje de compras de Vivian por Rhoda Drive, su cita en la ópera con Edward y la escena con James Morse, el empresario cuya empresa Edward pretendía desmantelar. Lawton creía que el estudio presionó por un final feliz principalmente debido a la innegable química entre Gere y Roberts. Mencionó que actores como Michelle Pfeiffer y Al Pacino también habían audicionado. En declaraciones a Vanity Fair, Lawton sugirió que una pareja formada por Pacino y Pfeiffer probablemente habría dado como resultado una película mucho más cercana a su guión original, más oscuro. Sin embargo, la chispa entre Julia y Gere era increíblemente evidente durante las audiciones y en pantalla. Señaló que era imposible imaginar otro final porque simplemente brillaban juntos. Entonces, ¿cómo se unió Richard Gere al elenco? Lo creas o no, Julia Roberts jugó un papel fundamental para convencerlo de que aceptara. Gere recuerda vívidamente el momento en que el director Gary Marshall llevó a Julia a su apartamento de Nueva York para hablar sobre el proyecto, dejando a los dos actores solos. Durante una reunión del elenco del programa Today en 2015, Gere confesó que aún no estaba seguro de hacer la película. Recordó estar sentado frente a Roberts, conociéndose y coqueteando. Cuando Marshall llamó para preguntar cómo iban las cosas, Gere se mostró evasivo. En ese momento, Julia tomó una nota post-it, escribió un mensaje y se la deslizó. Decía, «Por favor, di que sí». A Gere le pareció tan dulce que aceptó de inmediato. Marshall luego se hizo eco del sentimiento del guionista J. F. Lawton con respecto a su innegable química. El director afirmó que su conexión era tan perfecta y encantadora que sabía que el público no aceptaría un final oscuro, agregando que él personalmente prefería los finales felices de todos modos. ¿El resultado? Pretty Woman se convirtió en una de las comedias románticas más legendarias de la historia del cine. Roberts fue nominada al Oscar a Mejor Actriz en 1991 y ganó un Globo de Oro. Al recordar el guión original más oscuro, admitió que no tenía nada que hacer en una película así y expresó su alivio por su descarte, pues no habría podido soportarlo ni entonces ni ahora. Es evidente que todo se alineó a la perfección cuando se descartó la versión sombría en favor de la conmovedora historia que el público adoró. La química entre Gere y Roberts, combinada con la visión de cuento de hadas de Marshall, transformó una historia potencialmente lúgubre en un clásico atemporal.
¿Qué dijo Richard Gere recientemente sobre Julia Roberts? El actor de 75 años reflexionó recientemente sobre la inolvidable química que compartió pantalla con Roberts con un toque de humor. Durante una clase magistral en el 81.0 Festival de Cine de Venecia, Gere bromeó sobre su dinámica en la exitosa película de 1990. Mientras veían la icónica escena en la que Edward desviste a Vivian al piano, Gere comentó: "Quiero decir, ninguna química". El público estalló en carcajadas cuando, con total seriedad, afirmó que los dos actores obviamente no tenían ninguna conexión. Tras una breve pausa y una sonrisa, admitió que hacía mucho tiempo que no veía la escena y reconoció que era muy sensual. Aunque décadas después los fans siguen suspirando por su romance ficticio, Gere ofreció una perspectiva más crítica sobre su propio personaje. Confesó que sentía que Edward estaba infravalorado, describiendo el papel básicamente como un traje elegante y un buen corte de pelo. A pesar de su modesta valoración del personaje, Gere reconoció el enorme impacto de la película. Recordó al público que originalmente era una película muy pequeña, dirigida por un maravilloso director llamado Gary Marshall. Simplemente se divertían haciendo una pequeña película, sin saber si alguien la vería o le prestaría atención. Curiosamente, uno de los momentos más apasionados de la película, Edward y Vivian al piano, ni siquiera estaba en el guión. Gere reveló que la escena fue totalmente improvisada en el set, inspirada en sus hábitos de la vida real. Cuando Marshall le preguntó qué solía hacer a altas horas de la noche en un hotel, Gere explicó que el desfase horario a menudo lo llevaba a buscar un piano en el bar o el salón de baile del hotel para tocar. En consecuencia, improvisaron la escena basándose en esa rutina. Gere recordó haber interpretado una pieza melancólica que reflejaba la vida interior de su personaje. Fue un pequeño momento surgido de sus hábitos nocturnos, pero, como gran parte de Pretty Woman, se convirtió en un momento mágico del cine que los fans recordarán para siempre. ¿Ha tenido Julia Roberts problemas con sus compañeros de reparto en el pasado? Si bien se convirtió en la favorita de Estados Unidos en la pantalla, las cosas no siempre fueron tan agradables tras bambalinas, sobre todo al principio de su carrera. Se ganó cierta reputación de ser difícil de tratar, lo que sorprendió a muchos de sus admiradores. Uno de los incidentes más comentados ocurrió durante el rodaje de la película Hook de 1991, donde Roberts interpretó a Campanilla. Circularon rumores de que miembros del equipo, frustrados, la apodaron Campanilla del Infierno debido a las tensiones en el set. Cuando le preguntaron sobre el apodo en una entrevista con Entertainment Weekly ese mismo año, Roberts afirmó no haberlo oído, pero tampoco negó rotundamente los rumores. Se defendió diciendo que era una persona normal que se frustraría naturalmente si la dejaban sentada en un tráiler durante 6 horas sin hacer nada. Ni siquiera el director Steven Spielberg evitó el tema. En una entrevista para 60 Minutes, admitió que trabajar juntos no había sido una buena experiencia para ninguno de los dos. Cuando le preguntaron si volvería a colaborar con ella, sonrió con ironía y la calificó como una pregunta típica de 60 Minutes. Roberts se sorprendió por su respuesta y posteriormente declaró a Vanity Fair que no podía creer que alguien en quien confiaba dudara en defenderla. Los roces profesionales no terminaron ahí. En 1994, admitió abiertamente haber tenido diferencias con su coprotagonista de I Love Trouble, Nick Nolte. A lo largo de los años, también se han rumoreado fricciones con otras grandes estrellas como Meryl Streep y Hugh Grant. En una entrevista reciente con la revista British Vogue, Roberts conversó con el director de Notting Hill, Richard Curtis, quien hizo una revelación inesperada. Le había tenido pánico cuando se conocieron. Roberts admitió que al principio de su carrera decidió conscientemente no entablar una relación demasiado amistosa en los sets de filmación. Le comentó a Curtis que sus conversaciones ahora son mucho más divertidas que hace 25 años. Curtis asintió, confesando su temor pasado y recordándole algo que ella le dijo durante la última semana de rodaje. Cuando ella no lo recordaba,
Curtis le recordó su advertencia de que hay que tener cuidado de no ser demasiado amigable en el mundo del cine. Él había explicado que la excesiva amabilidad suele llevar a que la gente se aproveche, pidiendo de repente citas para cenar y presentaciones a la familia. Curtis entendió esto como un mecanismo de Roberts para protegerse y concentrarse en su trabajo. Cuando le preguntó si aún sentía la necesidad de contenerse, Roberts admitió que sigue siendo complicado. Explicó que a veces se retrae porque no sabe hasta dónde podría llegar esa familiaridad. Por otro lado, señaló que a veces la gente la conoce tan bien que termina abrazando efusivamente a completos desconocidos. En otra parte de la entrevista, Roberts habló con franqueza sobre cómo su personalidad a veces se malinterpreta. Se describió a sí misma como muy directa y franca, añadiendo que no todos reaccionan positivamente a ese nivel de franqueza. Reconoció que su franqueza puede parecer dura para ciertas personalidades, incluso cuando siente que simplemente está siendo honesta. Sin embargo, ella enfatizó que nunca tiene la intención de ser cruel. Su estilo directo incluso resultó beneficioso durante la filmación de Notting Hill. Curtis reveló que Roberts le pidió específicamente que modificara una línea del guión para impulsar su carrera en la vida real. En la película, a su personaje, la famosa actriz Anna Scott, le preguntan sobre su salario por su última película. El guión original presentaba una cifra menor, pero Roberts insistió en una más alta. Curtis admitió que le había ofrecido un salario demasiado bajo, pero ella exigió el cambio para que su precio real para futuras películas aumentara. Fue una jugada brillante que demostró que detrás de sus palabras honestas y su sonrisa amigable se esconde una mujer muy inteligente que comprende perfectamente su valor. A pesar de su comienzo difícil, ella y Curtis finalmente se convirtieron en grandes amigos y colaboradores. Curiosamente, en medio de todos los rumores de fricciones con otros, nunca tuvo problemas para llevarse bien con Richard Gere. Desde el principio de Pretty Woman, los dos congeniaron a la perfección, tanto dentro como fuera de la pantalla. Julia Roberts es una de las pocas estrellas de Hollywood que parece haber encontrado un amor verdadero y duradero. Desde 2002, está casada con el director de fotografía Danny Moder. Juntos tienen 3 hijos, los gemelos Hazel y Phineas, de 18 años, y su hijo Henry, de 16. Conocida como una madre devota y cariñosa, Roberts suele hablar de lo mucho que valora su vida familiar. Sin embargo, antes de casarse con Moder, Julia tuvo varias relaciones muy mediáticas. Estuvo brevemente casada con el excéntrico cantante de country Lyle Lovett entre 1993 y 1995. Si bien esa unión sorprendió a muchos, no fue su romance más dramático. La relación que realmente desató una tormenta mediática ocurrió en 1991, cuando canceló abruptamente su compromiso con el actor Kiefer Sutherland pocos días antes de su boda. Retrocedamos un poco. Julia y Kiefer se conocieron en el set de la película Flatliners de 1990. Comenzaron a salir poco después de que ella se separara de Dylan McDermott, su coprotagonista en Steel Magnolias, justo cuando Kiefer finalizó su divorcio de Camelia Kath. La relación avanzó rápidamente. En agosto de 1990, la pareja se comprometió y planeaba una boda extravagante. Fijaron la fecha para el 14 de junio de 1991, con la intención de casarse en un estudio de 20th Century Fox con numerosos invitados famosos. Pero solo 3 días antes de la ceremonia, Julia canceló todo el evento. El día que se suponía que sería su boda, Kiefer fue fotografiado mudándose de la casa de Julia en Beverly Hills. Aún más sorprendente, Julia fue vista en el aeropuerto volando a Irlanda con el actor Jason Patric, amigo íntimo de Kiefer y excompañero de reparto en The Lost Boys. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia. La historia estalló y Julia pasó repentinamente de ser la novia de América a la protagonista de los titulares más sonados de la prensa sensacionalista de Hollywood. El público estaba obsesionado con la ruptura del compromiso y su escapada sorpresa con Patrick.
Julia, que siempre había parecido tan sensata, ahora era retratada como una novia fugitiva audaz e impredecible, 8 años antes de interpretar a una en la pantalla junto a Richard Gere. Cuando ella y Jason regresaron a Estados Unidos, salieron juntos abiertamente, pero el romance no duró. Se separaron en 1992, poco después de que el intenso revuelo mediático comenzara a desvanecerse. Aún así, el drama persistió. Julia guardó silencio durante un tiempo, pero finalmente se sinceró en una entrevista con Rolling Stone en 1994. Desmintió rotundamente los rumores descabellados sobre la cronología, afirmando haber leído informes inventados que aseguraban que había cancelado horas o minutos antes de la ceremonia. Aclaró que Kiefer no se quedó esperando en el altar, ni se enteró por televisión. Expresó su frustración porque la gente simplemente prefería la versión sensacionalista a la verdad. Después de eso, la situación se mantuvo tranquila durante años. No hubo disputas públicas ni difamaciones. El tiempo simplemente hizo su trabajo de sanación. En 2011, Jason y Kiefer incluso se reunieron en el escenario para una reposición en Broadway de That Championship Season. Cuando le preguntaron sobre el antiguo drama durante una entrevista con Vulture, Jason aclaró la situación. Afirmó que los rumores sensacionalistas eran completamente inventados. Explicó que Kiefer y Julia tuvieron una relación que terminó naturalmente, al igual que su posterior y breve relación con ella. Señaló que todas las partes se habían casado posteriormente con otras personas y que estaban perfectamente bien, haciendo hincapié en que nunca hubo animosidad alguna, ni siquiera en aquel entonces. ¿Has visto alguna vez Pretty Woman? Si es así, ¿te gustó la película? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más contenido interesante. Además, no te pierdas el video recomendado que aparece en tu pantalla. Seguro que te encantará.